Hola amigos y seguidores de la página Awikyani, nuevamente saludándolos. Ya saben que mi nombre es Xiucoat López y bueno, vamos a hablar de una temática que no habíamos tocado hasta el momento, pero creo que es importante para definir ciertas situaciones sobre la identidad en la que estamos fundamentando nuestra postura ideológica, y es la de ser indígena o no. En este caso, pues necesitamos verlo por esta postura que se ha tomado hacia el mestizo, al cual pues se le ha desarraigado de cualquiera de las identidades, tanto europea como indígena, y ha quedado como en un espacio en el cual no se puede definir. Entonces vamos a ver por qué ha sucedido esto y cuál sería una postura más lógica para abordar este tema. Si hablamos de indígenas, primero habría que saber qué quiere decir este término. Indígena pues es una palabra proveniente de la lengua española y según la RAE quiere decir lo siguiente: originario del país de que se trata. Entonces así podemos decir que un indígena es una persona originaria de cualquier país. ¿Qué es ser originario? Nuevamente, retomando a la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, originario se dice de alguna persona que tiene sus orígenes en cierto lugar. En este sentido, podríamos decir que los yaquis, los nahuas, los purépechas, los otomís, los mazahuas, los lakotas, los huirras, entre muchas otras naciones que son de este continente, serían indígenas de este continente precisamente. Podríamos decir americano si se toma ese discurso occidental, pero vamos a verlo desde otro discurso, desde el discurso de la lengua franca que se utilizó en este continente antes de la llegada de los españoles, que era la lengua náhuatl. ¿Ok? ¿Cómo se le denominaba a este territorio antes de la llegada de los españoles? Se denominaba Anáhuac. Anáhuac pues comprende una porción de territorio que precisamente va desde Nicaragua hacia lo que es Alaska y Canadá. O sea que el continente que hoy conocemos como americano tendría dos continentes en sí: el Anáhuac, Nicaragua hacia el norte, y el Tahuantinsuyo, que va de Nicaragua hacia la Patagonia, pero allí denominado así por la lengua franca de aquel espacio geográfico, que era el quechua. Entonces a aquellos a los que posteriormente les llamaron incas fueron quienes denominaron a esa porción de territorio Tihuantinsuyo. Acá donde habitamos nosotros se le denominó Anáhuac por la lengua náhuatl. Entonces podríamos decir que todas las naciones que acabamos de comentar, mixtecos, zapotecos, nahuas, otomís, mazahuas y demás, son indígenas de la náhuatl. ¿Por qué? Porque son originarios, porque tienen origen en el Anáhuac precisamente. Entonces este término, como les comentaba, pues ha sido mal utilizado, porque el solo escucharlo decir indígena ya nos imaginamos a un nahua, un mixteco, un zapoteco, etcétera, ¿no? Pero un indígena es una palabra muy general. Es una persona de cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que, por ejemplo, los castellanos son indígenas. Sí, son indígenas de Europa. Podemos decir que los teutones son indígenas de Europa. Los francos son indígenas de Europa. Así podemos hablar de muchas naciones del mundo. Por ejemplo, Japón. ¿Quiénes serían los indígenas de Japón? Pues los Yamato. Y así pudiéramos ver una variedad de indígenas en todo el mundo: africanos, asiáticos, europeos, anahuacas y tahuantinsuyanos. En estos términos pues hay que dar cuenta entonces de qué es el mestizo. Si hablamos de este tipo de conceptos, ya que mestizo pues es una palabra que proviene del sistema de castas español y precisamente de un pensamiento racista. El racismo se origina cuando los europeos comenzaron a catalogar a las personas por su color de piel, su origen y sus mezclas raciales.
Entonces de allí surge la idea del mestizo. Y esta idea se instauró tanto en el Anáhuac que ahora a las personas que tenemos pues esta mezcla de sangre entre gente anahuaca, es decir, indígenas del Anáhuac, y gente europea, es decir, indígenas de Europa. Tenemos esta mezcolanza y se nos denominó mestizos. Y allí se empezó a crear esta duda. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Podemos ser indígenas o no somos indígenas? Pues es obvio que sí, somos indígenas. Porque como dice la RAE, son las personas que tienen origen en un lugar determinado. ¿Dónde está nuestro origen? Nuestro origen no está en Europa. Tenemos ancestros europeos, es verdad, pero nuestro origen no está allá. ¿Tenemos ancestros anahuacas? Claro que sí. ¿Y nuestro origen es anáhuac? También. ¿Por qué? Porque a pesar de que traemos linajes ancestrales de diversos continentes, nuestra persona, nuestra estirpe y nuestras mezclas se originaron en el Anáhuac. Entonces, ¿de dónde somos originarios? Somos originarios de Anáhuac y por tanto somos indígenas de Anáhuac. Es decir, que somos anahuacas por derecho. Y ya hay que quitarnos este velo del racismo, ¿no? Porque no nos deja ver bien. Esto de decirnos mestizos, pues es simplemente para poder, a lo mejor, como poder definir que somos mezclados, ¿no? Entre unos y otros. Pero seguimos siendo anahuacas, ¿sale? ¿Es importante definir esto? Sí. ¿Por qué? Porque son nuestros patrones de identidad. Bueno, habría que mencionar también algo. Como ya dijimos, el origen del mestizo está en el Anáhuac, el origen del mestizo de este continente, de la mezcla, ¿no? Que somos nosotros. Y el sentir simpatía por lo europeo no es suficiente para poderte denominar europeo. Así seas güero, de ojos azules, incluso que hables una lengua europea no te hace europeo. Sigue siendo anahuaca, sigue siendo indígena del Anáhuac. No hay forma de evadir esta situación. Además, es una cuestión de orgullo, porque el haber nacido en este continente pues nos dota de rasgos culturales particulares y únicos. Hay que recordar todo aquel legado de conocimiento que nuestra cultura ha aportado a la humanidad. Empezando desde la cuenta del tiempo, la aparición del cero en el calendario, que por allá en Europa ya venían trabajándolo gracias a los árabes, es verdad, pero no se había concretado. En el Anáhuac sí. Gracias a los conocimientos matemáticos del Anáhuac, el calendario en todo el mundo cambió y se tuvo que ajustar a las cuentas del tiempo en el Anáhuac. Por eso dejó de ser el calendario juliano y se convirtió en el calendario gregoriano, para ir ajustando esta cuenta del tiempo que se iba rezagando porque no existía el cero. Por eso es que a veces decimos siglo XVI y nos estamos refiriendo al año 1500 a 1599, porque hubo un rezago y se tuvo que ajustar. Entonces ahora tenemos este siglo XVI, siglo XVII sería 1600 a 1699, y así, ¿no? Hasta nuestros días, que estamos en el siglo XXI y no estamos hablando del 2100, sino estamos hablando del 2000 al 2099. Ese es uno de los aportes. Otro, el maíz. El maíz, si ustedes no lo saben, no es una planta que se originó naturalmente, sino fue una producción de injertos genéticos que pudieron hacer que el maíz, que era una planta de agua, se sacara de ahí, se pudiera cultivar y diera granos grandes, porque cuando era de agua pues era difícil de tratar y de ingerir porque eran muy duros, pero al sacarlo del agua y al modificarlo genéticamente con algunos injertos y mezclas, se pudo cultivar y se pudo consumir. Hoy el maíz se consume en todo el mundo, es un alimento básico, algo que dejó nuestra cultura para la humanidad. Podemos hablar del hule, también actualmente se usa en todos lados. De cosas tan simples como el chicle, también se generó aquí. La penicilina, y así podríamos estar nombrando un sinfín de cosas
que nuestra cultura original, nuestras culturas primigenias de Anáhuac dejaron al mundo y que por herencia nos corresponde también retomar y defender. ¿Por qué digo defender? Porque podemos estar quitándole atribuciones a nuestra cultura y pensar, por ejemplo, que el hule, ¿no?, viene de origen europeo porque lo patentaron, o porque la penicilina la patentaron, o porque el chicle, la empresa Adams lo patentó, son europeos. Realmente no es así. Han sucedido cosas que le han quitado créditos a nuestra cultura, que le han quitado créditos a lo que somos. Por tanto, ser anáhuaca es motivo de orgullo por este legado que pues tenemos gracias a ellos, a estos ancestros primigenios del Anáhuac. En este sentido, nos corresponde retomar y estamos en todo nuestro derecho de retomar estos conocimientos, también los europeos y también los asiáticos, y podemos retomar también conocimientos de ellos, porque somos culturas universales. Los mexicas no era una cultura que se cerrara y negaran a los otomís, o negara a los mayas, o negara a los europeos. Esta sería una visión muy cerrada del mundo, ¿no?, en la cual pues no se puede progresar. Los mexicas, la clave de su éxito fue precisamente el generar lazos de mezcla sanguínea para hermanar con otras nacionalidades y otras formas de vida, otras culturas. Había ciertas guerras, y algo que no podemos negar, pues como todas las culturas en el mundo pues han tenido que pelear unas con otras por territorios, por intereses, por el alimento, por riquezas, etc. Y un montón de cosas. Lo mismo pasaba aquí. ¿Qué hacían los mexicas? Generaban confederaciones. ¿Qué es una confederación? Pues era conjugar varias naciones para que se aliaran y se defendieran entre sí y conformaran un orden político conjunto. ¿Cómo concretaban estas uniones confederadas? Casaban a hijos e hijas de los principales para tener lazos de familiaridad. Entonces así, los mexicas, al vencer en una batalla a los mixtecos zapotecas, no los dominaban y les imponían el náhuatl, respetaban la lengua de los mixtecos zapotecas, respetaban a sus autoridades y la seguían conservando, pero procuraban hacer uniones parentales. Entonces se casaban principales con principales, descendientes de gobernantes con descendientes de gobernantes, para generar estos lazos de familiaridad y volverse una confederación más fuerte y más unida. No había miedo a este tipo de situaciones, ni había prejuicio de decir, es que ellos son mezclados de otomís con mazahuas y son mestizos. No había sistema de castas, que nos da idea de cómo pensaban los españoles al llegar aquí. Imagínense, había una casta a la que le llamaban miserable, o sea, sambo miserable. Había una casta a la que le llamaban salta para atrás. Había una casta a la que le llamaban ni te entiendo, literal, así se llamaba, ni te entiendo, y era una mezcla de la mezcla de la mezcla, y pues se les hacía fácil pues andar condenando a todas estas otras mezclas que no eran españolas, puramente españolas. Incluso a los mismos hijos de españoles puros que nacían acá los reconocían como español, les pusieron criollos, imagínense. Pues era una distinción en todos los sentidos, para poder ellos justificar una cierta superioridad en el orden político. O sea, al español lo pusieron por encima de todo. Era una egolatría racial absurda que trajo mucha destrucción, no solamente a la náhuatl, también al Tihuantinsuyo, también a la misma Europa, en África, en Asia, invadió muchas partes del mundo y trajo mucho mal. Y entre ellos mismos se discriminaban. Imagínense, yo tenía mis hijos, siendo español, yo tenía mis hijos con otra española aquí en el Anáhuac y le llamábamos criollo, y ahora ese criollo era de menos categoría que nosotros. Entonces fue algo absurdo, realmente no es algo pues que nos convenga seguir a nosotros tomando como norma de vida o como patrón de pensamiento. O sea, decir somos mestizos, no somos nada, ¿no? Porque no somos de aquí ni de allá. No es verdad.
somos de aquí. Y hay que retomar lo que nos corresponde. Jamás nos van a reconocer como europeos, eso ténganlo bien claro, ¿eh? Así ustedes se sientan muy europeos, no van a ser reconocidos como europeos. ¿Sale? Eso hay que tener conciencia. Y hay que quitarnos el pensamiento racista. El pensamiento de Anáhuac es antirracista. No tiene castas y va más en el sentido de la dignidad humana y social, de ser útiles a la sociedad, de ser productivos y de vivir en equilibrio, no solo con la sociedad, sino con la naturaleza misma, con el planeta, a lo cual también se le da un sentido sagrado. ¿Ok? Entonces espero que con estos términos, nosotros que ya nacimos en familias que hablan español y que de nacimiento nos bautizaron, es el tiempo de pensar sobre nosotros mismos y cuestionar quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Sale? Porque sí somos anahuacas, sí tenemos este derecho a reclamar este patrimonio y a repensar lo que nos conviene seguir. Ideologías racistas, no. Clasistas, tampoco. Si retomamos la Mexicayot, únicamente iremos en el camino de la búsqueda del equilibrio sin pensar en razas, sin pensar en colores de piel. Búsqueda del equilibrio, coherencia y vivir bien con el planeta, lo sagrado del planeta, que es lo que nos alimenta. La madre tierra, Coatlicue, el sol, Huitzilopochtli, el astro, Tonatiuh, el conocimiento, Quetzalcóatl, todo lo que nos rodea, agua, tierra, viento y fuego, todo eso es sagrado y son energías, son elementos y esencias, componentes del cosmos y del equilibrio de la vida actual. ¿Sale? Entonces, siéntete anahuaca porque eres anahuaca. Entonces nos estamos viendo en el próximo video. Espero que tengan una excelente tarde.